Mucho gusto de verte de nuevo aquí, Gracias, presente. igualmente, ya aunque no nos dejamos de ver virtualmente, Así ¿verdad? Hay es. que decirlo. Y también, maestra, ¿cómo está? Hola, muy Rosalena buen Trujillo, buenos día. días. Gustazo de que regreses otra vez. Gracias, igualmente. No Gusto es lo también. mismo, ¿eh? No No, es lo mismo no es lo estarte mismo, viendo en ¿verdad? la pantalla. No, no es No, lo no, y mismo. ni la cuestión técnica, la verdad. Pero muy bien. Muy bien las Gracias, chicas. la sacamos. A ver, ¿cómo están viendo lo que está pasando en torno a los apoyos con los gobiernos? Mira, digo, qué tiempos tan convulsos y de parte del sector oficial un poco ausente. ¿Cómo estás viendo, Rosalena? Mira, creo que una parte muy importante que creo que ahorita lo estamos viendo de una manera Ujú, más organizada son los esfuerzos desde iniciativas de la sociedad civil, sobre todo, que yo sí celebro mucho esa parte por generar lo que los gringos llaman open data, ¿no? Datos ujú. abiertos que ayuden a tomar decisiones, porque creo que los primeros meses de la pandemia estuvimos acompañados de muchas decisiones, pues no me gustaría decir ocurrencias, pero muchas decisiones que no tenían mucho sustento, muchos sustento sobre todo científico, ¿no? Y si a esto le abonas toda la parte de la infodemia que circuló a través de redes sociales y donde se nos decía muchas cosas atravesado con las fake news, creo que sí se generó todo un contexto muy difícil para la ciudadanía para tratar de entender y hacer conciencia. Tuvimos una primera ola que creo que fue muy desastrosa en términos de las afectaciones a la salud, pero también de las afectaciones a la economía. De los primeros, así como ahorita presentabas la iniciativa de Hermosillo, cómo vamos y de este esfuerzo por generar datos, creo que también es importante destacar una de las primeras iniciativas que se generó a nivel regional, por así decirlo, y que estuvo encabezada por investigadores del Colegio de la Frontera Norte, del COLEF, por investigadores del Colegio de Sonora, entre ellos Nicolás Pineda, por la Universidad Estatal de Arizona y por otros organismos de la sociedad civil. Ellos aplicaron entre mayo y agosto una batería de entrevistas a empresarios en Estados Unidos también, replicaron la metodología acá y replicaron este estudio en algunos municipios de Baja California, en Sonora y en algunas regiones conurbadas de Veracruz. Pero bueno, vamos a centrarnos qué fue lo que avanzaron aquí y creo que hay unos datos que son, si bien son datos que ubicamos más o menos en agosto, muchos de esos datos se están replicando inclusive de manera más fuerte porque estamos ahorita en el contexto de la segunda ola del contagio, que es algo que estamos viendo así como si fuera cartita repetida, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo lo estamos viviendo de manera dimensionada de lo que vivimos en los meses de mayo, junio, ¿no? Creo que en Sonora, por ejemplo, uno de los datos que señalan y hablan de los estragos de los estragos de la economía generados por el efecto de la pandemia, pues ha sido una pérdida de más de 40,000 empleos en lo que va de este contexto de pandemia, ¿no? Muchos de estos empleos, sobre todo en Hermosillo, se concentran en lo que son las empresas del sector servicio y estamos hablando de que la pérdida, de que en Hermosillo se concentra el 53% de las empresas en el estado. Entonces, si tenemos este dato y tenemos el dato de los empleos que se han perdido, perdón, pues vamos a dimensionar que el grueso de la pérdida del empleo está aquí en el municipio, ¿no? ¿Y la altura de la respuesta está en la circunstancia? Yo creo Para que los esfuerzos han sido muy diversos. Ningún esfuerzo ahorita ahora sí que va a alcanzar la magnitud de los estragos, pero creo yo que muchos de ellos no han ayudado de manera oportuna y obviamente esto se ha visto reflejado no únicamente en la pérdida de los empleos, en el cierre de ujú. empresas y en la búsqueda de muchas empresas de tratar de resolver, de salir, porque no únicamente estamos hablando de la afectación de la salud, sino también de la afectación de la economía. Creo que cerrar desde marzo nos afectó mucho y no se tenían estos datos como para haber equilibrado los cierres de manera escalonada. Y ahorita lo que vemos, los reclamos que vemos de estos giros que han sido catalogados como no esenciales, me llamaba mucho la atención lo que decía César Duarte, es que creo que ahorita deben de estar catalogados los giros más que como esenciales o no esenciales, sino como los giros que cumplen con los protocolos y que no cumplen Ujú. con los protocolos. Y aquí es donde yo veo una gran disyuntiva entre quienes defienden
que no a las medidas de restricción y quienes están de acuerdo en que sí. Pero los datos son muy duros y las historias y los testimonios que vemos. Quienes hemos padecido la enfermedad sabemos del riesgo, sabemos de lo que se siente y sabemos que no únicamente la enfermedad se mide en los días que duramos con los síntomas, sino habemos toda una buena cantidad de personas que pasamos por la enfermedad y que estamos viviendo y gastando todavía en padecer esto que Sí. llamamos las secuelas de la misma, ¿no? Dinora, ¿cómo ves lo que está pasando? A ver, ¿se han Eh, quedado cortos los gobiernos? bueno, me gustaría mencionar algunas de las medidas A que ver, se han dado por parte del gobierno federal, algunos programas que se han llevado a cabo, desde entregas de apoyos financieros a microempresas y trabajadores independientes, que son créditos para apoyar a las microempresas familiares ante las afectaciones por el COVID. Este financiamiento va de 25,000 pesos por negocio o por persona a pagar a 3 años, incluidos los 3 meses de gracia, y se va a pagar en 33 abonos, ¿no? También están los créditos a la palabra. Voy a mencionar los requisitos porque voy a hacer una comparación más adelante con el programa que está dando el gobierno estatal. ujú, Con Fidesón, ¿no? Sí. Ujú. Aquí, de los créditos de palabra del gobierno federal, nada más te piden que seas mayor de edad, tener un micronegocio, negocio pequeño con mínimo 6 meses de operación, dedicarse al comercio, producción de bienes o prestación de servicios, estar ubicado en zonas de cobertura de programa, es todo. Está otro, que es el apoyo solidario o a la palabra para trabajadoras del hogar o ujú. trabajadores independientes. Lo único que pide requisito es ser trabajadora del hogar o persona trabajadora independiente al 30 de abril de este año, ¿no? Está el apoyo solidario a la palabra empresa, que te pide como requisito es ser persona empresaria que tenga inscrito a su personal en el IMSS, no tener adeudos en sus contribuciones y no haber despedido a personal en el contexto de COVID, que me parece sumamente importante, sobre todo en este tema de pandemia, de los trabajos Y que ha sido precarios. muy difícil no despedir gente. Exactamente. La entrega de estos créditos, bueno, va Dígame, de ¿quién no ha sido 2 afectada, no? millones, Bueno, ujú. 2 millones de créditos. Los créditos a la palabra de medianos y pequeños empresarios se entregarán 26,000 hasta ahorita. Se le destinaron 50 millones de pesos y 45,000 millones de pesos más se dedicaron al sector salud por el tema de la vacuna, ¿no? Es importante señalar, también como lo menciona Rosalena, que en la peor crisis de salud en los últimos años del país no hay más deuda, no se adquirió deuda, no se crearon ni aumentaron impuestos, no se remataron ningún bien público, no se detuvieron los programas sociales, que además ahora ya son derechos constitucionales, y lo más importante, se garantizó la vacuna del COVID de forma universal y forma gratuita. Otros datos también. A diciembre de 2020 tenemos un salario mínimo de 185,56 y el presidente acaba de anunciar otro aumento al salario próximamente. Ujú. La gasolina está más barata, la encontramos a 18 pesos, incluso en algunas sucursales, ayer yo lo veía, está a 17.90. ¿Qué más? El dólar está por debajo de los 20 pesos. Ese es alguno de los contextos que tenemos a nivel federal, ¿no? Fíjate, ¿Cómo ves, fíjate, Rosalena, con el recuento que haces decir? ahorita que Dinora, yo sí reconozco que ha habido algunos escenarios con apoyos, pero quienes han gestionado, y te lo digo de manera directa, mi hija es empresaria, joven empresaria, y como ella dice, en México es muy difícil ser empresaria y ser mujer es doblemente difícil. Y fíjate que cuando ella empezó a tratar de gestionar estos apoyos, sobre todo los del gobierno federal, se le requería que hubiera estado inscrita en un padrón, Ah, en el ese es para padrón del, el censo de en el bienestar. padrón, en el censo del bienestar. Entonces no pudo acceder a ningún tipo de apoyos del gobierno federal, pues porque nunca estuvo registrada en el padrón. Se le pedía que hubiera estado registrada en el padrón del bienestar, creo que desde el año pasado, ¿no? Sí, Entonces se hizo en el 2018. me dice ella, pues cómo, o sea, cómo iba a estar registrada en el padrón del bienestar si en el 2018 yo no tenía necesidad de, ¿no? Entonces fue muy difícil, definitivamente no tuvo acceso a esos apoyos y los apoyos del gobierno del estado, pues obviamente muy mínimos, muy pocos y tampoco se tuvo acceso. Pensar en los accesos de financiamiento de tipo bancario, sobre todo para los Uf, jóvenes empresarios, creo que es una parte, si no imposible, prácticamente inaccesible, se ¿no? acabaron rápido los del Estado Con el también. tema del censo de bienestar se va a Totalmente, hacer ¿no? una segunda, Entonces, eso, por ejemplo, un segundo censo. creo que hubiera sido viable
que quienes pudieran haber accedido a los recursos, sobre todo los empresarios que no, o los jóvenes empresarios o las microempresas que Vamos a no hacer se un corte y registraron. seguimos con Ok. la mesa aquí porque está interesante. Última venta nocturna en Liverpool. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico en los mejores celulares. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. C1, tu universidad, anuncia el inicio de programas de licenciatura y posgrados en enero del 2021. Inscríbete y únete al grupo de profesionistas exitosos y aprende de los mejores docentes. Licenciaturas e ingenierías innovadoras, programas de especialidades, maestrías y doctorados en las áreas de criminología, criminalística, derecho, periodismo, educación y protección civil. Inscríbete y obtén una beca directa. Solo este mes. Mayores informes en C1, tu universidad o al 212-4703. En Mitsubishi Hermosillo te ofrecemos autos de máxima calidad 100% japonesa. Por eso son los más duraderos, ahorradores de combustible y con la mejor garantía de México. 7 años de defensa, sin límite de kilometraje. Estrena tu Mitsubishi con múltiples opciones de financiamiento y el mejor respaldo de servicio y refacciones. Te atendemos en línea, a domicilio o en nuestras oficinas. Mitsubishi Hermosillo, Boulevard Navarrete 177, casi esquina con Olivares. Teléfono 6622-361400. Sukim, suministros químicos, ecológicos y biodegradables de alta calidad, con todo para la desinfección y limpieza del hogar, industria, instituciones y comercio. Pregunta por nuestros limpiadores especiales con acción desinfectante, germicida y fungivirucida. Contamos también con cubrebocas y gel desinfectante de uso hospitalario. Visítanos en Periférico Norte número 15, esquina con calle 1, Colonia Jesús García. Teléfono 6622-103120, 6622-103120. Hermosillo ya cuenta con una nueva opción en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. CICAP Cardiología Avanzada. Un espacio creado para cumplir con las necesidades actuales de tratamientos cardíacos, disponible para todos, a costos accesibles y en el corazón de Hermosillo. CICAP, tu nueva opción en Hospital Licona. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571, 6624-336571. En Industrias Jabonoso fabricamos específicamente lo que nuestro cliente necesita. Productos elaborados 100% biodegradables en limpieza, cosmética, hospitalaria y automotriz, en diferentes presentaciones según sus necesidades. Visítanos en 14 de abril número 100 en Colonia San Benito o comunícate al 6624-796969. Industrias Jabonoso, su fabricante de confianza en productos de higiene y salud. 6624-796969. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrier. Ahora con redundancia. Non-Stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente. Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hacen el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrier? Cámbiate ya. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Volvemos con más información aquí con Rosalena Trujillo y Dinora Vega. Estaban diciendo, ya nos quedan 10 minutitos de la mesa, a ver, pero los aprovechamos. ¿Con qué? ¿Quién tenía la palabra? A ver, adelante, Fíjate, me decías. yo en esta parte sí es importante mencionar, por ejemplo, ¿cuáles son los cambios que las empresas han tenido que enfrentar respecto a la operación o del manejo del negocio? Porque muchas de ellas han tenido que hacer muchas cosas. Yo creo que aquí podríamos destacar estrategias como desde limitar la visita de clientes, reducir horarios, ofrecer servicio a domicilio, las plataformas ordena y recoja, ventas por internet, pero también ha habido empresarios en que no únicamente han tenido que tomar estas medidas paliativas, sino han tenido que cerrar sucursales, por ejemplo.
sino que han tenido que reducir sus locales, hacerlos más chicos. Y lo que obviamente lo que estamos viendo, que es lo que ahorita estamos viendo de manera mucho más acelerada, cierre ya no temporales, sino cierres definitivos. Muchos de los pequeños negocios se plantearon cierres temporales y estuvieron cerrados de 3 a 4 meses, pero ahorita estamos viendo en cascada ya no cierres temporales, sino cierres definitivos. Y yo creo que eso es una de las principales afectaciones. Veo que en términos de los apoyos financieros son pocos, algunos no fluyen. Los del gobierno federal a lo mejor han estado localizados a ciertos sectores. Creo que deben de flexibilizar más los requisitos para que llegue sobre todo a un empresariado micro que no cae en el nivel de ciertos sectores de vulnerabilidad y que son los que de alguna manera mueven el ciclo de la economía. No podemos olvidar que cerca del 70% de quienes sostienen el empleo y sostienen la economía en México está precisamente en esos pequeños negocios familiares, en esos pequeños negocios que tienen 1 o 2 empleados y que ahorita se han quedado sin acceso a financiamiento, sin acceso a fuentes de apoyo y sin tener también ningún otro tipo de apoyo. Y yo creo que aquí, fíjate, hubiera sido importante que a nivel del Congreso Federal se hubieran valorado algunas iniciativas de algunos partidos políticos. En este caso, creo que el PAN también y Movimiento Ciudadano en específico había presentado iniciativas para hablar sobre todo del ingreso vital, un ingreso vital mínimo por un periodo de tiempo. Ya está el salario mínimo y está aumentando. Sí, pero eso es en 2 Dinora, años de gobierno federal ha aumentado más Estamos del 30%. hablando no de un Rosalena. salario mínimo, de un ingreso vital mínimo para ciertos sectores de trabajadores Pero es que no ilógico lo que perciben el dicen, ingreso, porque que no universal, dices tú. perciben. Ustedes Sí, como para oposición ciertos sectores de trabajadores están en contra del que no- asistencialismo de que los no- programas sociales pero que no ahora es- son no. derechos humanos. Yo te voy a decir, Movimiento Ciudadano votó a favor las reformas constitucionales para apoyar pero critican los que los programas de programas sean, bienestar, ¿no? sean Entonces, clientelares. yo creo que al menos, pero esto era un programa temporal a un cierto sector de la ciudadanía que no tiene acceso también a esos. No es a suficiente esos con lo que ha enumerado, dices, con lo apoyos. que dijo Dinora. Yo no creo Todos- que sea no, suficiente, no ha sido porque si suficiente. hay un sector de pequeños empresarios que no han podido acceder a ningún tipo de apoyos, a los de la banca formal, porque son fuentes de financiamiento muy caras y obviamente son fuentes de financiamiento que requieren toda una serie de requisitos para aprobación que tienen que ver con avales o que tienen que ver con que hipoteques propiedades. Los pequeños empresarios no tienen acceso a eso, definitivamente no. Y por otro lado, algunos apoyos del bienestar que no han llegado y los apoyos del gobierno del estado muy mínimos y que generaron paliativos muy específicos para ciertos sectores y se dieron por una vez y creo que después de eso Fidesón no ha abierto ninguna otra convocatoria. Yo sí creo que los apoyos del gobierno federal son importantes, pero deben de flexibilizarse. Mira, Dinora, en el ¿no? proyecto de presupuesto de egresos se destinaron que acaban de aprobar 3.503 millones de pesos para MIPES, o sea, para los pequeños empresarios, porque el mismo presidente lo dijo en una de las mañaneras, el 90% de los empleos formales, a contrario de lo que podríamos pensar, Luis Alberto, lo otorgan los pequeños empresarios, no las grandes empresas que son las que se están quejando y que no han pagado impuestos, ¿no? Y podríamos enumerar otras cosas, pero cambiaríamos de tema. Pero a eso me refiero. Pero que es el esos- que apoyo, esos- que pero esos la profesionistas acceden. la tesitura del gobierno federal es apoyar de abajo hacia arriba. O sea, está claro, sí coincido, se va a hacer un segundo censo del bienestar para que accedan más personas a los programas sociales, pero mencionamos como 8 los que les acabo de mencionar al inicio. El gobierno del estado, por el contrario, solo tiene un programa, el Fidesón, como bien lo dijo, se le sacó? destinaron 150 millones de pesos, Roselena, Sí, fue se muy poquito. destinaron. Pero fíjate los requisitos que pedían. Ahorita que tú mencionabas que se tenían que flexibilizar. O sea, muy burocrático. muy exactamente, o sea, es una tortura. Ser una empresa constituida y con RFC, pertenecer a los sectores de la industria, comercio o servicio. Sí, ser empleo Contar con una empleo cédula, formal. burocrático. contar Porque- con una porque- cédula porque del era otro Fidesón. perfil, ¿no? También, Era ¿no? para el Era empleo más de formal. industria y empleo formal, Exactamente. era Y otro. tramitar esta cédula ante el banco, solicitarla y luego se regresa a Fidesón y si ellos quieren te dan la cédula. O sea, en realidad era un trámite burocrático que estamos de acuerdo que solo las grandes empresas que tengan como su sector contable podrían realizar. Y además, Pero por además ejemplo, eran apoyos bien pequeños, creo que 8,000 pesos. honestamente, 8,500. no sé cuántos se No, entregaron. yo sí, porque mi hija anduvo buscando por todas partes. Y por ejemplo, qué bueno que viene un segundo censo, pero en todo este año que pasó y que impidió que muchos pequeños empresarios no accedieran, tenemos
alrededor del 80% de una buena parte de las empresas en Sonora y en México Exactamente. que ya cerraron. Eso sí estoy de ya se acuerdo. Sobre todo que mencionabas las medidas, ¿no? Creo que se deben flexibilizar, se deben reconfigurar las medidas porque creo que estamos en otra situación de pandemia y además hay que contemplar que la vacuna ya va a llegar. O sea, bien o mal, yo escuchaba al inicio del programa la especialista que hablaba Sí. sobre las vacunas y todo esto, y que ella decía que necesitaba hacer un plan más detallado. Pues por supuesto que se va a dar un plan más detallado, pero te decía también el otro doctor que tuviste también al aire, es algo que se va a ir dando paulatinamente conforme vaya transcurriendo, porque van a llegar más vacunas de diferentes tipos, de otros países. Me parece sumamente importante que le dé prioridad, que se les otorguen al sector salud, porque ellos son los que están en la primera línea y después vienen los adultos mayores y qué bueno, yo como hija te puedo decir que prefiero 1000 veces que se la den a mis padres antes que a mí, porque ellos son los que tienen más riesgo de fallecer, ¿no? Entonces, y ahí también hay mucha controversia. Escuchaba a esta epidemióloga que entrevistaste que decía, creo que la cuarta o quinta prioridad de vacunación va a ser el sector económicamente más productivo. O sea, ellos son los que se van a vacunar casi hasta el final. Entonces ella cuestionaba, y es una científica, ella cuestionaba, deben de revisarse las prioridades porque se va a dejar desprotegido al sector económicamente más productivo. Creo que habría que medir también el tipo de afectaciones. Yo únicamente no está lo pongo, claro, ¿qué es lo que han dicho? Es que no está claro. Yo creo que los lineamientos como más específicos se van a ir dando con el tiempo, porque precisamente ahorita ya hay una suma asegurada de las vacunas, pero van a llegar más. Pero sobre todo mejor certeza de recursos también para ir viendo la adquisición de vacunas. Se ha dado prioridad en el presupuesto federal, se ha dado prioridad precisamente al sector salud para no llegar a un desabasto, sobre todo de vacunas, ¿no? Bien, pues les agradezco mucho, interesante, la verdad el ejercicio ya lo estaremos retomando el próximo jueves, pero interesante la versión, la recapitulación y lo que hace falta también las dos, porque es una situación inédita, hay todavía muchas respuestas que no se han aclarado, pero sí es necesario, creo, poner énfasis porque esto todavía sigue. A mí me impresiona que, oye, ¿cuándo va a bajar? Nunca. Pues en febrero, el pico máximo es de diciembre a febrero, y que luego me decía Cedeño de Harvard antier, hay que ponernos todas las pilas y seguir recomendaciones y seguir lo que están diciendo para que en julio se restablezca el... Sí. Es decir, ¿cómo así nos están diciendo cada vez? Luis Alberto, yo como académica, con mis alumnos es un tema prácticamente de todos los días ese semestre. Vamos a regresar en enero y cuando yo les digo, primero les decía no y ahora nosotros casi con mucha certeza esas esperanzas. Les decimos no vamos a regresar. Los chavos están en pánico y muchos están pensando seriamente en irse, en darse de baja temporalmente. Sí. Entonces sí vamos a tener no únicamente una recesión económica, sino un desgaste escolar. Sobre todo una recesión escolar muy fuerte. Apoyar a los pequeños empresarios, a los dueños de las barberías, los estilistas. Yo considero más esencial que esté abierto un gimnasio, que esté abierto un centro comercial, por ejemplo. Al gimnasio vas a cuidar tu salud. Ejemplo, o alguien que corte el pelo, la que pone la uña, una política de salud deportiva y de salud más clara. Gracias, te agradezco mucho. Ya nos vamos. Gracias. Gracias por el espacio. Al contrario, ya nos vamos. Quédese en toda la plataforma de Proyecto Puente, en La Voz del Pitico 88.1 FM, su programación, y en Megacable en el 151 en el Noticiero en la Noche. Gracias por acompañarnos un día más.